¿Qué onda chicos? Bienvenidos a este nuevo jodido capítulo de Un pendejo en un fanfic de Boku no Hero. En cualquier caso, espero que se encuentren bien gente, lamento la tardanza, la chamba me consume y la avaricia me impulsa a chambear más. Por otro lado, Superman Temu aún está en pie, pero este capítulo dará como finalizado la última acción heroica del glorioso Brillitos, el caballero proxeneta. De aquí pasaremos a la OA de una vez por todas. Veremos las interacciones del personaje con los demás miembros del elenco, y su desvergüenza total. Pero eso son cosas que se verán en un futuro. Gracias por el gran apoyo que le han dado a la historia y sin más, le mando un gran saludo y abrazo a Nexus 1996, Juan Mecánico 2423, Hernán Carreras 476, Joan Cosío 7711, Fabricio V2P, Hermelinda Noemi Caballero 3122, Luikel Ventura, Fabricio V2P, Juan, Carlos Daniel Peraltachon, Kaimk 6018, Yautjaxenox, Gokuxeno Arcade, Alexis Ramírez, 10Z, Elías Flores 5289, Mame y Mamao y Perriel Ortito Lindo. Y bueno chicos, sin más, tomen sus palomitas, resuciten de sus tumbas de otaku y comencemos con este hermoso video. Boku no Hero, atrapado en un fanfics. Capítulo 11. La noche en el distrito rojo de Musutafu se había convertido en un infierno, como si un portal al mismo inframundo hubiese sido abierto, expulsando a una criatura deforme gigante gritando destrucción al cielo oscuro. El golem de carne y escombros, controlado por Kai Chisaki como parte de su fisiología degenerada, continuaba su avance destructivo, generando extremidades con los cuales destruir a su oponente de una vez por todas. Había sacrificado hasta el último de sus miembros con el propósito de destruir a su oponente. Haciendo uso de las habilidades de sus súbditos en el golem infernal que había creado por la desesperación. No esperó que aquel fastidioso vigilante fuera tan fuerte como para dejar en la inconsciencia a su gente, por lo que se vio obligado a fusionarse mucho antes para evitar caer en batalla ante la superioridad física del malnacido. Brillitos, el gran guerrero de las damas alegres, luchaba con una ferocidad que solo alguien desesperado por mantenerse con vida podría tener. Se encontraba tan asustado que su hiperenfoque se había centrado en los ataques de la grotesca criatura, evitando los apéndices que probablemente podría ser capaz de desintegrarlo y que no quería poner a prueba. Su traje estaba destrozado, y su cuerpo empezó a presentar ligeros hematomas por algunos ataques acertados de Chisaki, quien también le había lanzado escombros a velocidades vertiginosas. Su jodido factor curativo estaba al día, pero de seguir así, probablemente terminaría gastando su estamina. Y eso era una debilidad de su peculiaridad, su kriptonita. Estar limitado por su propia resistencia física. No entendía una mierda de ciencia, pero sabía un poco de biología con respecto a las toxinas de la sangre que manifiesta la fatiga en un cuerpo. Prácticamente, Izuku en teoría, podría mantener sus habilidades activas permanentemente. Pero si su capacidad curativa era superada por la generación de las toxinas por el sobreesfuerzo, entonces la fatiga lo alcanzaría y por siguiente, estaría más cansado que un maratonista a mitad de camino de los 100 kilómetros. Por eso estaba desesperado, ya que él se estaba desgastando, el monstruo absorbía su energía vital constantemente y poco a poco terminaría decreciendo hasta perder su poder de batalla. Y eso sería una muerte segura para él. Apretó los dientes y acumuló una gran cantidad de energía en su brazo derecho. Golpeó a Chisaki, haciendo que se desmoronara momentáneamente. La zona tembló, el asfalto, parte de ciertas infraestructuras y los cristales circundantes fueron arrasados como si se tratara de una detonación de alguna bomba. Pero Chisaki se volvió a reconstruir, y los esfuerzos de Brillitos volvieron a fallar una vez más. Tenía que acabar con Chisaki, de una vez por todas. Sabía que no podía permitir que Chisaki escapara, y de ser necesario, dejarlo parapléjico. No era sádico, solo cauteloso. En estos instantes, o era Chisaki, o él. Y probablemente este hombre probablemente le sacaría los ojos si lograba salirse con la suya. Había estado luchando contra los miembros de los Yakuza y los lamebotas de Chisaki durante lo que parecía una eternidad. Los preceptos de la muerte, el grupo de élite de los Yakuza, no eran rivales comunes. Cada uno de ellos tenía habilidades únicas y peligrosas a las que Izuku tomó como prioridad. Reduciéndolos a puños limpios. Mientras Brillitos conectaba otro golpe devastador para luego alejarse a una posición segura en el cielo, Titán y Eraseread llegaron al lugar, sorprendiendo a Izuku, quien no había esperado la intromisión de los héroes tan pronto.
Después de todo, tenía menos de 3 minutos que había empezado a desgraciarse la vida contra el boss que se suponía sería enfrentado en la temporada 4 por el Besto Canon. Tal parecía que este mundo las cosas se comportaban de manera precoz. Titán, su madre altamente aterradora con sus capacidades psíquicas, usó su escudo telequinético y aterrizó con un impacto que sacudió el suelo. Sus ojos se fijaron en la batalla, evaluando la situación rápidamente. Tengo que salir de aquí. Izuku pensó, pero primero necesitaría desquitarse de Chizaki. Ya que también había reconocido al vigilante barato que actuaba en un intento de dar debido a algo así. Era Seread, ahora. Gritó Titán, señalando a Chisaki, quien estaba concentrado en controlar al golem una vez más desmoronada por una fuerza devastadora por parte de Izuku. Aizawa, con su bufanda ondeando al viento, activó su Kirk contra aquella criatura del infierno repugnante. Sus ojos brillaron con un resplandor rojo mientras su mirada se fijó en Chisaki. En ese instante, el Kirk de Overhaul fue anulado, y el golem de carne y escombros comenzó a desmoronarse. Izuku se estremeció tras ver la efectividad con la que funcionaba un Kirk tan peligroso como la de Aizawa. Su Kirk estaba en su lista de debilidades. Fue entonces que la heroína telepática dirigió su mirada hacia Izuku, gritando. «Brillitos, ahora». Gritó Titán, su voz resonando en medio del caos. Izuku, aprovechando la oportunidad, canalizó gran parte de su poder en su brazo derecho. Con un grito de esfuerzo, sumido en la adrenalina del momento, lanzó un golpe devastador contra la estructura del golem que hizo temblar una vez más toda la zona roja. La onda de choque resultante destruyó lo que quedaba de la criatura, enviando escombros y restos de carne volando en todas direcciones, algunos edificios derrumbándose ante la devastación. Chisaki, ahora sin su Kirk, intentó reformarse rápidamente, pero sentía como su poder se desconectaba de su esencia, como si hubieran arrancado algo que era parte de sus sentidos. Sus manos temblaban mientras trataba de reconstruir su cuerpo y el de sus aliados, en un intento de emprender una retirada apresurada, pues no era una opción terminar en manos de los héroes. Pero Brillitos, quien había aterrizado ante su desgarrado cuerpo, no le dio la oportunidad. Con un movimiento rápido, el vigilante se acercó al aterrado Chisaki y lo golpeó con un uppercut que lo levantó del suelo. El villano cayó inconsciente, derrotado. Aunque todos sus hombres parecían desmembrados, la restauración había fallado a causa de la interferencia de Aizawa. El conflicto había terminado, y todo lo que quedaba era un montón de escombros, pedazos de carne, y las sirenas de las ambulancias y las autoridades. Esta situación había llamado la atención suficiente de los medios, pues los helicópteros sobrevolaban los cielos, presentando al público la situación como si se tratara de una jodida zona de guerra. Titán aterrizó en el suelo, su escudo telequinético desapareciendo lentamente. Ella, desde lejos, observó al cansado Brillitos, quien parecía estar maldiciendo al Yakuza por casi haberlo transformado en pasta. Su brazo, expuesto al aire libre, parecía haber tenido hematomas que fueron sanadas en cuestión de segundos. Es hora. Titán le hizo una seña al héroe del borrado, quien de inmediato, actuó rápidamente usando su Kirk en el vigilante. No tan rápido, dijo Eraseread, llamando la atención de Izuku, quien se estremeció y se dio vuelta, dándose cuenta de que los héroes se encontraban cerca. Estaba a solo unos golpes de terminar encerrado, por lo que tenía que escapar lo antes posible. Miró hacia el cielo, y se concentró, pero nada pasó. Los ojos de Brillitos se abrieron en shock cuando su poder fue desactivado. «¡Mierda!», Izuku exclamó, mientras miraba a los héroes. «Tengo que escapar de esta mierda», dijo, no deseando encontrarse con su madre. Se dio la vuelta, dispuesto a perderse por la calle. Esperando salir de la visión de Aizawa. Aizawa, aprovechando la ventaja, lanzó una patada rápida y precisa que impactó en el pecho de Brillitos, pues no quería que este descarado se escapara así sin más. El vigilante fue lanzado contra una pared, el aire saliendo de sus pulmones con fuerza, cayó al suelo destrozado y se hizo una bola por un momento. Sin embargo, fue una artimaña que había hecho para poder deshacerse de su atacante. Aizawa se acercó, listo para amarrarlo, pero Brillitos no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente, y sabía cómo hacerlo. Con un movimiento rápido, sacó unas manoplas eléctricas que llevaba escondidas en su traje, las manoplas que Toshinori le había entregado, cargados hasta el 100%, utensilios preparados en caso de encontrar a un bicho con capacidades de anulación de peculiaridades. Antes de que Aizawa pudiera reaccionar, Brillitos rozó la mejilla del héroe con las manoplas, enviando una descarga eléctrica que lo dejó momentáneamente paralizado.
Cuando el héroe cayó, jadeando, Izuku se paró una vez más, y lanzó un golpe electrificado a la barbilla de Aizawa, gritando venganza en su corazón. Eso fue por la patada, hijo de perra. Brillitos le escupió en la cara, mientras hacía caer a Aizawa de boca al suelo. Este héroe podría ser muy peligroso, extremadamente ágil, capaz de luchar contra humanos mejorados. Pero no era inmune a la electricidad. Pero no puedo dejar que me atrapen, me mataría si lo hiciera. La batalla había terminado, pero las consecuencias eran evidentes, y sus padres lo colgarían de las orejas si supieran que su hijo había destruido medio distrito en una batalla desesperada contra un jefe yakuza boss de cuarta temporada. El distrito rojo estaba en ruinas, y los héroes y policías comenzaban a llegar para asegurar el área. Chisaki y los preceptos de la muerte estaban derrotados, pero Brillitos aún seguía allí como un maldito idiota. Después de electrocutar a Aizawa con sus manoplas eléctricas, Brillitos sintió como su poder regresaba y eso le sentaba bien. Superman Temu estaba de vuelta una vez más. Tiempo de héroe fluyó a través de su cuerpo, llenándolo de energía. Pero antes de que pudiera hacer algo más, una fuerza invisible lo detuvo en su lugar a solo 10 centímetros del suelo. Titán, la heroína telequinética, había extendido su poder sobre él, manteniéndolo inmóvil. No te muevas, Brillitos, dijo Titán, su voz firme, no dispuesta a dejarlo escapar, en especial con la destrucción de esta noche. Esto ya se salió de control, eres un peligro lo suficientemente difícil, no nos permitiremos que te mantengas libre, no más. Brillitos forcejeó contra la fuerza telequinética, pero Titán era muy poderosa, lo que le había sorprendido. Pero luego recordó el hecho de que esta mujer había sostenido 2 edificios con su poder, para arrojárselo a un gigante de 4 brazos. Sus ojos se encontraron, y por un momento, pareció que el vigilante iba a decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, Naomasa Tsukauchi llegó con un grupo de policías y héroes, rodeando la escena. Brillitos, no te atrevas a escapar, advirtió Naomasa, su voz seria. Esto ya terminó. Quedas bajo arresto. Brillitos, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse, ni siquiera se atrevería a dejar que su identidad fuera revelada. Con un movimiento rápido, extendió sus dedos y generó 2 ondas de choque que golpearon a las autoridades y a los héroes, enviándolos volando en todas direcciones. La fuerza telequinética de Titán se debilitó por un momento, y Brillitos aprovechó para liberarse. Jaja, lo siento señora, pero tengo otros asuntos que atender, chao. Dijo, mientras levitaba para despegar. Sin embargo, su corazón se agravió, se detuvo un momento, miró a la que ahora se suponía era su madre, y se disculpó. Lo siento, pero no puedo quedarme. Gritó Brillitos, saltando hacia atrás, empezando a tomar velocidad. Pero mientras Brillitos intentaba escapar, un auto fue lanzado hacia él por uno de los héroes de apoyo. ¡Demonios! Izuku maldijo, mientras se ponía al día una vez más. Pero debía esquivar con tiempo, para evitar gastar el resto de la energía que le quedaba, pues solo tenía el suficiente gas para escapar. Izuku esquivó los obstáculos con facilidad, usando su velocidad para evitar el impacto. Luego, activó su Kirp para levitar y salir volando, alejándose rápidamente de la escena. Pero justo cuando pensaba que había logrado escapar, una risa resonó en la zona. Una risa que todos reconocieron al instante. Una risa que hizo estremecer a Izuku hasta los huesos. Ja, ja, ja. No tan rápido, vigilante de traje cómico. Gritó Olmig, aterrizando con un impacto que sacudió el suelo. El símbolo de la paz estaba allí, su sonrisa característica brillando incluso en medio del silencio y el asombro de los demás. Izuku pareció perder su capacidad de razonamiento por un momento. Pero tras comprender que era el mismísimo Toshinori presente, entonces sabía que estaba jodido, tanto así que ni siquiera se atrevió a desaparecer en el cielo. En tan solo una fracción de segundo, había sido rodeado una vez más, con la única diferencia de que el Besto Giro más poderoso, el modo maestro, se encontraba presente para romperle los dientes. Brillitos se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza, esto se había salido de control. De todos los héroes presentes, Olmig era con el que menos quería encontrarse. El miedo lo invadió, pero no tenía opción. No podía huir, no de él, y todos lo sabían. Olmig se lanzó hacia Brillitos, su puño brillando con una energía abrumadora. Fue tan rápido, que nadie se había percatado de su velocidad que excedía el sonido. Solo Izuku pudo darse cuenta de esto, y se sintió tan muerto. El vigilante supo que, si ese golpe lo alcanzaba, quedaría paralizado, roto, pulverizado, probablemente parapléjico en el mejor de los casos.
No pudo evitarlo, al diablo su secreto. Sus pulmones se hincharon de aire, y sin detenerse a pensarlo, exclamó en presencia de todos. «Padre, no me golpees». Gritó Brillitos, su voz desesperada, mientras cerraba los ojos esperando a que su voz hubiera sido más rápida que los nudillos de amor de la justicia. En ese instante, Olmig se detuvo a centímetros del rostro de Brillitos, su expresión de confusión era evidente, pues había reconocido muy bien la voz de la persona que se suponía tenía que acariciar hasta moler sus huesos. El silencio cayó sobre la escena, todos observando con incredulidad y confusión. Después de todo, este descarado rogaba por su vida, hasta el punto de llamar a Olmig su padre. ¿Qué dijiste?», preguntó Olmig, bajando lentamente su puño. Se fijó detenidamente en el joven que veía frente a él. Ahora que lo veía mejor, el brazo izquierdo del chico parecía tener unos guantes de cocina gastados que le hacía familiar. Incluso llevaba unos nudillos que le traían recuerdos de sus días de niño problema. «Espera, ¿qué demonios?», Olmig exclamó, completamente desconcertado, mientras daba un paso atrás con sorpresa. No podía creer la identidad del vigilante que tenía frente a él. Aquel vigilante descarado que orbitaba en las faldas de las mujeres alegres y alcohólicas, vistiendo como un completo estúpido, mientras se hacía pasar por un héroe profesional. Brillitos, respirando con dificultad, se quitó la máscara de inmediato, haciendo que su padre escupiera una bocanada de sangre con incredulidad. Toda la situación parecía tan cómica y extraña. Debajo estaba Izuku Midoriya, su rostro lleno de miedo y vergüenza, saludando a su padre con renuencia. «Soy yo, papá, Izuku», dijo, su voz temblorosa. «Por favor, no me mates». Olmig retrocedió, su expresión pasando de la confusión al asombro absoluto, por no decir incredulidad. No podía creer lo que estaba viendo. Su hijo, el niño que había criado con tanto cuidado, al que había estado entrenando durante estos meses, era el famoso vigilante que había estado causando tanto caos. «Izuku», murmuró Olmig, su voz llena de incredulidad. «Por el amor a Dios Todopoderoso, ¿qué estás haciendo?». Mientras tanto, a lo lejos, Inko-Yagi, la todopoderosa titán, observaba la escena con completo desconcierto, junto con un montón de emociones más. Primero se sorprendió, luego se aterró al ver a su hijo en medio de tanto peligro. Pero finalmente, la ira la invadió. Su capacidad telequinética se activó, y con un grito lleno de furia, atrajo a Izuku hacia su posición. «Izuku-Yagi», gritó Inko, su voz resonando en la noche. «¿Qué demonios, por un infierno, qué estás haciendo?». Izuku, ahora frente a su madre, intentó explicarse, pero las palabras no salían por el miedo y la vergüenza. Sintió como sus orejas eran sostenidas por fuerzas desconocidas y antes de que pudiera decir algo, fue colgado con fuerza, haciéndole gritar como niña. Naomasa y los héroes observaban la escena, completamente confundidos y desconcertados. Se suponía que Olmig tenía que destruir los dientes del presumido Brillitos, pero no fue así. En lugar de eso, Brillitos llamaba a Olmig padre, mientras gritaba como niña, pidiendo el auxilio de Olmig de una enfurecida titán, quien le gritaba como una madre enloquecida por la estupidez de su descendencia. Mientras, de alguna manera, por si las cosas no parecieran más ridículas, se había quitado una bota de su traje y empezaba a golpear al gran vigilante Brillitos, aparentemente un adolescente, como si se tratara de una piñata. Además, estaba colgado de las orejas. El detective ya ni sabía qué decir. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí?», preguntó Naomasa, frotándose la frente como si esperara que todo fuera un mal sueño. Ya no sabía cómo sentirse, y probablemente le traería más problemas de lo que alguna vez había anticipado. Olmig, todavía en shock, se acercó a Naomasa, pareciendo avergonzado. Ni siquiera se atrevió a observar a la enloquecida titán que seguía gritando de lo estúpido que era estar acostándose con mujerzuelas al chico que tenía colgado de las orejas. «Parece que fuimos demasiados descuidados esta vez, amigo mío, lamento lo que el muchacho ha hecho al distrito esta noche», dijo observando la zona a su alrededor, como si se tratara de una zona de guerra. Definitivamente, el poder de Izuku era solo ligeramente inferior a One for All, pero incluso así, se podía observar el poder descomunal del chico. Con una mezcla de vergüenza y resignación, Olmig reveló. «El fastidioso vigilante de la zona roja es, en realidad, mi hijo, Izuku-Yagi. Lo siento». Finalizó Olmig, mientras realizaba una reverencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes, desde los héroes hasta los policías, estaban completamente incrédulos.
Olmig tenía un hijo, en realidad se había criado un pollito en secreto, y ni siquiera Naomasa lo sabía. Observaron a Titán, gritándole al niño, mientras usaba su bota de héroe como chancla de una señora del hogar, mientras propinaba una y otra vez al chico. Las bombillas se encendieron en sus cabezas, y solo pudieron dejar caer sus bocas. Olmig tuvo un niño con Titán, un jodido hijo secreto. Izuku Yagi, no tienes ni la más mínima vergüenza, actuando como delincuente en las calles a altas horas de la noche, juntándote con mujeres de la mala vida y arriesgándote a una transmisión sexual. ¿Creíste que esto se quedaría en secreto? Nos dejarás en bancarrota a ti y a tu padre, exponiéndote así. Titán gritaba, sin parecer detenerse, su voz llena de furia. Cuando lleguemos a casa, vas a tener una explicación que dar. Izuku, completamente avergonzado, solo pudo asentir, mientras intentaba endurecer la piel de su cuerpo para sentir menos dolor. Mientras dejaba miradas lastimeras hacia su padre, esperando que Toshinori interviniera por él, pero Olmig ni le dirigió la mirada. Sabía que esta noche no solo había sido un desastre para la ciudad, sino también para su vida personal. El secreto que se suponía debía mantenerse en secreto, se había expuesto personalmente, y de la manera más desvergonzada, descarada y destructiva posible. En medio de la tensión, Olmig no pudo evitar soltar una pequeña risa, la única cosa que pudo expresar. Bueno, dijo, rascándose la parte posterior de su cabeza, esto definitivamente no estaba en mi lista de cosas que podrían pasar hoy. Naomasa lo miró con incredulidad. ¿En serio, Olmig? ¿Ahora es el momento para bromas? Tu hijo destruyó todo un distrito, y está siendo buscado como un criminal. Lo siento, respondió Olmig, sonriendo débilmente. Es que, bueno, es mi hijo. No puedo estar completamente enojado. Veré cómo resuelvo esto. Oh, tú también vas a tener una explicación que dar, Toshinori Yagi. Inko gritó, señalando toda su ira a Olmig con un dedo acusador. Olmig palideció al escuchar su nombre completo. Sabía que estaba en problemas. Probablemente no tendría baños juntos durante una semana. Si te gustó el video, no olvides